Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1331 continúa diciendo: se llama también las cosas santas, ta agia santa, dice primero en griego y luego en latín, las cosas santas. Esto está tomado de la Didaché, que para que os suene un poco, para que suene a que quizás este nombre no se haya sumado nunca a su vocabulario. La Didaché es uno de los textos primeros del primer siglo de la Iglesia, en el que se recoge cuál era la norma, la regla de fe de los cristianos. Después de la Sagrada Escritura, una vez que ya los apóstoles habían fallecido, la Didaché es uno de los textos más antiguos que tenemos en los que se recoge cuál era la regla de fe de los primeros cristianos. Bien, pues en la Didaché se habla de la Eucaristía como de las cosas santas, lo santo. No echéis lo santo, las cosas santas a los perros. Y también ese texto evangélico. Las cosas santas deben de ser dadas a los santos. No se puede acercarse a las cosas santas sin haberse santificado, sin haberse purificado. O sea, es hablar de la Eucaristía como lo santo. Lo santo. Esto es importante. Porque, a veces hemos subrayado mucho el aspecto de la Eucaristía como banquete, el aspecto de la Eucaristía como que compartimos todo. Y entonces, cuando uno subraya mucho esa imagen, hay que tener cuidado de que las imágenes bajo las cuales se habla de la Eucaristía hay que complementarlas todas. No vale coger una y estirarla tanto que uno se olvida del otro aspecto. Por ejemplo, si uno insiste mucho en que en la Eucaristía Cristo se sienta y comparte la mesa de los pecadores, y a él no le importa ensuciarse con nuestra presencia, porque es cierto, Jesús entró a comer en casa de los pecadores y eso escandalizaba que él se sentase con los publicanos. Si éste supiese qué mujer es esa con la que está, no se hubiese sentado con ella, ¿no? Decían los fariseos. Es decir, Jesús se sienta a la mesa con los pecadores. Y la Eucaristía tiene ese aspecto también. Y no olvidemos que nosotros decimos que una de los fines de la Eucaristía es el perdón de los pecados veniales. O sea, es decir, la Eucaristía también nos purifica de los pecados veniales. Ahora, fíjate, al mismo tiempo que decimos que la Eucaristía es fuente de purificación, también decimos que hay que haberse purificado previamente antes de recibirla. Las dos cosas son verdad. La Eucaristía es lo santo que debe ser dado a los santos, pero también la Eucaristía es la fuente de santidad que nos purifica. Entonces, ¿en qué quedamos? Nada, en las dos cosas. No es una u otra, y además sería un error muy grande coger una en detrimento de la otra. Sería un error, insistir en que la Eucaristía es el alimento de los santos, como si eso nos llevase a entender que los pecadores no están llamados a la Eucaristía. No, Él vino a llamar no a los que se sienten sanos, ¿no?, sino a los enfermos, con lo cual la Eucaristía es medicina para los enfermos. Pero sin embargo debe ser recibida con conciencia de indignidad y habiéndonos santificado para poder recibir al Santo de Dios. La mejor imagen que tenemos para cómo complementar estas cosas, estos dos aspectos, quiero decir, está en aquel pasaje evangélico, que creo que es magistral, en el que Jesús explica cómo, un señor que había convocado a los principales del pueblo para el banquete de bodas, recibió la sorpresa de que uno tras otro se iban excusando
y no asistían, ¿no? Y fueron declinando la invitación de aquellos principales del pueblo para asistir al banquete de bodas. Viendo su desprecio, salió a la vera del camino y allí a todos los, no a los principales, sino a todos los cojos, a todos los pobres, a todos los que estaban ensuciados, les invitó al banquete. O sea que Cristo invita al banquete no a los que se creen santos, sino a los que se saben pecadores. Pero sin embargo, habiéndose llenado el banquete de bodas, ¿no? Pues de todos aquellos que estaban en la vera del camino y estaban sucios. Y precisamente habían sido cogidos, pues no de los finos palacios, sino que habían sido cogidos de la calle, de la suciedad de la calle, habían sido cogidos aquellos invitados. Lo que llama la atención en ese pasaje evangélico es que cuando comienza el banquete, uno de aquellos que había sido tomado de la calle, ¿no?, para introducirlo al banquete, se presenta sin vestirse de traje de boda y le dice: amigo, ¿cómo has entrado tú aquí vestido así sin el traje? Y es con severidad expulsado fuera por parte de aquel que había invitado al banquete de bodas y que es imagen de Jesucristo. Es decir, Cristo invita a los pecadores, pero al mismo tiempo les pide que tengan conciencia de indignidad y que se purifiquen, que se santifiquen para recibir al Santo. Para recibir la Eucaristía hay que ser pecador, porque si uno se cree santo, no necesita la Eucaristía, declinará la invitación al banquete de bodas. O sea que para recibir la Eucaristía hay que ser pecador como somos todos nosotros. Por eso tenemos necesidad de Jesucristo, por eso somos mendigos de la gracia, por eso somos como quien recurre al médico. Bien, pero uno es pecador, por eso se acerca a la Eucaristía, pero al mismo tiempo tiene conciencia de que me acerco a lo santo, y lo santo no puede ser recibido sino después de una purificación y de un proceso de purificación interior. Las dos cosas, por lo tanto, son verdad, una y otra. Y como dice este punto, el 1331, tomado de ese documento antiquísimo, como os digo, de la Didache, bueno, pues la Iglesia designó a la Eucaristía también con el nombre de lo santo, las cosas santas, preservar lo santo, guardar lo santo. No echéis las perlas, ¿no?, a los cerdos, no echéis las cosas santas a los perros. Es decir, lo santo tiene que ser recibido santamente, no de una manera, pues como hemos dicho al principio, permitidme que vuelva a lo que he dicho al principio, no confundiendo lo que es la confianza en Dios con la superficialidad, con la ligereza, que la confianza en Dios no es sinónimo de ligereza y de falta de delicadeza, no. La confianza en Dios tiene que traducirse también en delicadeza, en conciencia de indignidad, en decir con la voz emocionada: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Creo que únicamente cuando alguien es capaz de decir esa frase conmocionándose, creyéndoselo de verdad, no pronunciándola como una frase hecha, eso de que yo no soy digno, ¿no?, sino que saliéndole del corazón como una verdad absoluta, ¿no?, solamente entonces está bien dispuesto para recibir la Eucaristía. De lo contrario, a veces pues uno puede recibir la Eucaristía como quien recibe, pues eso, sencillamente un alimento en el que yo mismo me estoy buscando a mí mismo, pero no caigo en cuenta de que me presento ante el Santo de Dios. Bien, dice este punto, concluye así: es el sentido primero de la comunión de los santos de que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Viático. Este aspecto, o sea, se está rematando, por lo tanto, las acepciones del sentido de la Eucaristía como comunión. Pan de los ángeles, pan del cielo. En esto se remarca mucho la santidad. El pan de los ángeles, el pan del cielo,
remarca mucho lo que supera tus capacidades, lo que tú nunca hubieses podido soñar. El hecho de que seas alimentado con el pan de los ángeles, algo que nos evoca el maná venido del cielo, algo que te supera, es decir, un alimento que no ha salido de ti, sino que ha venido el don de lo alto, ¿no? Es decir, aquí la comunión remarca mucho la iniciativa de Dios, el amor gratuito, inmerecido de Dios. Esto es lo que se está aquí remarcando una y otra vez. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Ojo a esta expresión, medicina de inmortalidad. Cuántos milagros también de sanación el Señor ha hecho en el momento de la comunión, sirviéndose de la comunión para, a través de ella, también dar el don de la sanación a un enfermo. Bien, pero eso no es sino un signo de que cuando comulgamos estamos recibiendo la medicina de la inmortalidad. Las curaciones que a veces ha hecho el Señor en una comunión, en el fondo no son más que un signo de que la comunión nos alimenta, nos da la medicina de la inmortalidad. Quedamos plenamente sanados para el cielo. Por eso también existe existe la costumbre, la santa costumbre de repartir la Sagrada Eucaristía como viático en el momento último de nuestra vida, porque es la medicina de la inmortalidad. Es recordar que la Eucaristía también nos purifica, que por mucho que uno intente y deba de hacerlo, ¿no?, purificarse para recibir al Santo de Dios, las cosas santas, santificarse para recibir al Santo, al final, en el momento final de nuestra vida, recibimos la comunión como viático, porque sabemos que en el fondo es el Santo el que nos santifica. Yo me santifico para recibir al Santo, pero el Santo de Dios es el que me santifica. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nos santificamos para comulgar, pero la comunión nos santifica. La Iglesia nos pide estar en gracia de Dios para comulgar, pero al mismo tiempo la comunión perfecciona el estar en gracia de Dios. Las dos cosas son ciertas, la primera y la segunda. Bien, vamos a dejar aquí, hemos concluido la explicación del punto 1331. La hemos concluido con esta afirmación, ¿no? La Iglesia nos pide estar en gracia de Dios para comulgar, pero al mismo tiempo la comunión perfecciona ese estar en gracia de Dios, nos purifica de una manera más plena. Esta es un poco la conclusión de este punto último de la Eucaristía como el pan del cielo, las cosas santas, lo santo de Dios ofrecido a los hombres. Bien, me despido, oyentes, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.